¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Yo de este lado quisiera presentarles este ejercicio, este video a manera de ejercicio, al cual he decidido titular Conferencia desde casa. Como se podrán imaginar, no me quebré mucho el cerebro para decidir este título, pero creí que sería un lindo gesto hacer alusión a la película de Chantal Akerman, News from Home, ¿no? Que podríamos traducir como cartas desde el hogar, ¿no? En esa película de 1976 lo que hace Ackerman es un movimiento muy interesante porque nos muestra en una dimensión visual algunas escenas de la cotidianidad de Nueva York. Podemos ver algunas calles desoladas, en otras ocasiones las vemos transitadas, pero también vemos el metro y al fondo, o tal vez en una dimensión más auditiva, podemos escuchar las cartas que le mandaba su madre desde Bélgica, ¿no? Se las mandaba cuando Chantal fue por primera vez a Nueva York. Y bueno, a diferencia de lo que hizo Chantal en esa linda película, yo el día de hoy no vengo a compartirles algo tan íntimo ni algunas cartas, sino que vengo a plantearles una pregunta. Es una pregunta para la cual todavía no tengo una respuesta y precisamente por eso me interesaba compartirla con ustedes, para que de esta forma ustedes pudieran hacer sugerencias, observaciones, opinar y compartir el conocimiento que tengan, o no sé, simplemente que se pudiera suscitar una especie de diálogo, si es que es posible, en las cajas en la caja de comentarios. Y bueno, tal vez ustedes ya lo pudieron ver por el título, pero imaginemos que no han visto el título. Les diré cuál es esta pregunta que les quisiera plantear. ¿Podemos comer imágenes? Esa es la gran pobre pregunta que les traigo el día de hoy. Sé que suena un poco absurda, sí, tal vez lo sea. También puede que esté formulada de una manera muy tramposa, también. Pero antes de enjuiciarla y descartarla directamente por su gran nivel de estupidez, quisiera yo que me dieran el permiso de compartirles de dónde surge esta pregunta y por qué yo me la planteo. Bueno, esta pregunta surge de una determinada idea o de una determinada concepción de la imaginación, ¿no? El otro día en un seminario estábamos hablando acerca de la imaginación, ¿no? Y bueno, se partía de la idea básica según la cual la imaginación es la capacidad de hacer imágenes, ¿no? Es la facultad para hacer imágenes. Didi Uberman lo expresa de una manera muy linda en un texto que lo titula Cuando las imágenes tocan lo real, y en ese texto, en las primeras páginas dice algo así como que la imaginación es a la imagen lo que la formación es a la forma, ¿no? Y bueno, entre las distintas opiniones hubo una que me llamó particularmente la atención, ¿no? Y decían algo así como que si la imaginación es la facultad de producir, engendrar o crear imágenes, entonces habría que nutrir a esta imaginación. No sé a ustedes qué tal les parezca esta concepción, pero a mí me pareció interesante por un punto, y es por cómo se concibe como una facultad digestiva. A ver si me explico. Se entiende que la imaginación tiene que nutrirse, tiene que comer ciertas imágenes, procesarlas y posteriormente defecarlas. No sé si en este punto se logra ver la similitud que habría entre esta facultad así concebida y la manera en que opera una inteligencia artificial operativa. Tal vez aquí entre el público haya alguien especialista en inteligencia artificial y pudiera matizar más al respecto, pero al menos hay que brindar los grandes rasgos de cómo se sabe que funciona la inteligencia artificial, ¿no? Se parte de que hay una
unos determinados archivos, documentos, referencias que funcionan como una base de datos, ¿no? A partir de esta base de datos, la inteligencia artificial la come, la digiere, la procesa, la aprende y posteriormente estará en la capacidad de poder defecar, ¿no? Ahora, sería un tipo de actividad muy particular, puesto que esa defecación estaría condicionada por el prompt que algún usuario de ChatGPT introduzca, ¿no? Entonces sería un tipo de descarga muy específica, ¿no? Y muy educada. Pero bueno, como les comentaba, independientemente de lo prudente que sería pensar así la imaginación, hubo una idea en la cual me quise detener y que hoy aprovecho por fin para darme el tiempo de reflexionar en torno a eso. Y es que si la imaginación funcionara de esa manera, tendríamos que en primer lugar asumir que las imágenes son susceptibles de ser alimento, ¿no? De ser comidas. Y en ese sentido serían una especie de alimento. Entonces, por eso es la pregunta que les planteo yo aquí. Y ahora, lo interesante desde luego no está en la respuesta afirmativa o negativa que se pudiera brindar, ya que si nos pusiéramos muy serios al respecto, podríamos decir fácilmente y responder literalmente que las imágenes no se pueden comer. Ahora, alguien podría desmentirlo inmediatamente si agarrara cualquier imagen y la comiera. Eso sería una especie de refutación muy a la Diógenes, pero bueno, se entiende más o menos que esta amargura literal nos amputaría la potencia que pudiera tener esta pregunta tan tonta, una potencia tonta, pero aún así potencia, ¿no? Entonces, como digo, lo que interesa no es la pregunta monosilábica de sí o no, sino qué pasaría en dado caso de que respondiéramos afirmativamente, qué preguntas se desprenderían. Por ejemplo, imaginemos que se afirma que se pueden comer imágenes. Bueno, a partir de ahí podríamos preguntar las siguientes cosas, ¿no? Si se pueden comer las imágenes y si efectivamente la imaginación funciona de una manera similar a la que estoy aquí planteando, podríamos preguntar lo siguiente. ¿Tenemos que llevar una dieta? ¿Cómo y cuándo defecamos estas imágenes? ¿Qué hacer si estamos estreñidos? O si por el contrario tenemos diarrea o gonorrea. ¿Y cuál sería el Pepto-Bismol en este caso? Esas serían las preguntas que se derivarían en dado caso de responder afirmativamente. Y para intentar aproximarnos a esta cuestión, he decidido traer con ustedes un texto que se llama Materia comestible, de Jane Bennett. Este texto es un artículo de 2007 que se publica en la New Left Review y que posteriormente será adaptado como capítulo en Materia Vibrante cuando se publica en su idioma original en 2009. Me parece que es hasta 2021 cuando se traduce al español por Caja Negra Editorial, ¿no? Pero bueno, ¿quién es Jane Bennett? Ella es una de las grandes referentes de los así llamados nuevos materialismos, que algunos comentan que ya no son tan nuevos, pero vamos a ver qué es lo que vendrían a decir estos nuevos materialismos. Conforman una especie de planteamientos que se gestan desde distintos campos del conocimiento, no solamente la filosofía, sino que también incluye las ciencias sociales y ciencias naturales, y la hibridación entre esos campos del conocimiento, ¿no? Lo que vendrían a decir, o a lo que vendrían a responder, es a una determinada concepción de la materia, una concepción tradicional, que ha pensado la materia como algo inerte y pasivo. Los nuevos materialismos argumentan que la materia no es tal, sino que más bien esta tiene un carácter activo y dinámico, ¿no? No parece tan relevante esto si no tomamos en cuenta que lo que está en el fondo en disputa es la agencia que se le concede a la materia, ¿no?
Si tradicionalmente la agencia estaba reservada solamente a la agencia humana, lo que estarían proponiendo estos nuevos materialismos es que la materia tiene una cierta agencialidad, que evidentemente no es del mismo tipo humana, pero que no deja de ser una agencia, ¿no? Jane Bennett, por su parte, se pregunta ¿qué cambiaría si dejamos de pensar en esos términos a la materia y comenzamos a pensarla como algo dinámico, algo vivo, algo vibrante y algo que pudiera ser activo, ¿no? Ella se pregunta qué cambiaría en un sentido político si ese movimiento se efectuara. Esa es la pregunta o la cuestión que da rienda a su libro de materias vibrantes, ¿no? Y lo que hace en este artículo 2007 es algo similar. Comienza con dos preguntas clave. Se las leo. La primera dice lo siguiente. ¿Reconoce suficientemente el poder de las cosas nuestra concepción de la política? Y la segunda nos dice. ¿Da cuenta satisfactoria de la agencia de la materia nuestra idea sobre la agencia política? Esto es, sobre lo que puede hacer que las cosas sucedan en la escena pública. Esas son las preguntas que abren este texto. Y antes de desentrañar qué es lo que busca hacer Bennett en este artículo, hay que comprender a qué busca contestarle, a qué le busca responder y contra qué busca erigir su propuesta. Ella nos dice que hay un enfoque tradicional según el cual el acto de comer lo que nos estaría revelando es que el humano tiene una cierta jerarquía por encima de el alimento y de otra materia no humana, ¿no? Este enfoque lo encarnaría Leon Kass, quien fue en algún momento presidente del Consejo Presidencial de Bioética y fue designado por George Bush en 2001. ¿Qué nos dice Leon Kass? Nos dice, en el acto de comer no nos convertimos en aquello que comemos, sino que al contrario, la cosa comestible llega a ser asimilada a lo que nosotros somos. El objeto comestible es minuciosamente transformado por el sujeto que come y reformado en él. Para Bennett esto es un modelo de conquista porque lo que estaría indicando es que aquella materia comestible, aquel alimento, no existe solo en la medida en que es un instrumento para el ser humano, ¿no? Es decir, siempre está supeditado al consumo humano. Y ella nos dice, bueno, se pregunta, ¿no existe, como sugiere la noción de agente vírico, una forma de capacidad agente no restringida al actor humano? ¿Una potencialidad en la materia per se? Ella se pregunta esto, ¿qué acaso aquello que es susceptible de ser comido siempre está ahí esperando pasivamente a que llegue una mano, lo agarre, lo consuma y que, bueno, eso eventualmente se convierta en parte de ese cuerpo que lo consume, ese soberano? Bueno, esa es la duda que ella siembra, ¿no? Y ahora sí podemos ver cuál es la intención de este texto. Nos dice que pretende constatar la evidencia del poder vital existente en los actantes no humanos, ¿no? ¿Qué es esto de actantes no humanos? Bueno, el término y el concepto lo toma de Bruno Latour, quien define el actante como algo que actúa o al cual la actividad es proporcionada por otros. Esto no implica un estímulo concreto de actores humanos individuales, ni siquiera los humanos en general, ¿no? Y lo que va a hacer entonces Bennett es tomar este concepto y dirá lo siguiente. Partiendo de esta definición, voy a igualar las relaciones entre humanos, biota y abiota, presentándolos a todos ellos como actores que compiten por la eficacia. Lo que quiere hacer es argumentar y mostrar evidencia que pone de relieve que esta materia comestible tiene una cierta agencia. ¿Pero cómo? Uno podría preguntar, bueno, ¿pero qué tipo de agencia es? Ella nos dirá, de inicio, que cada uno de estos actantes
cada uno de estos actantes puede expresar su capacidad de agente solo dentro de un ensamblaje que le sea apropiado, ¿no? Y aquí podemos ver más o menos cómo la capacidad de agencia se redefine, ¿no? Nos dice que la agencia es de esta forma una fuerza repartida a través de cuerpos múltiples, superpuestos, distribuidos en niveles, más que la capacidad de un sujeto unitario de conciencia. Y por eso, su tesis que va a defender a lo largo de todo este texto es que la comida es un activo inductor productor de efectos destacados, públicos, mucho más que un recurso pasivo a disposición de los consumidores. He ahí donde estaría la agencia de la materia comestible, que como bien señala, no está dada en la materia por sí misma, sino que ésta solo será activable en la medida en que conforme un ensamblaje que le sea propicio. Espero que esto se entienda, ¿no? Y nos dice que, digamos, hay dos vertientes mediante las cuales se puede constatar esto, ¿no? La primera es de un corte más científico. Nos dice que esta busca apoyos en estudios científicos sobre los efectos de la grasa alimentaria en los estados de ánimo y las disposiciones cognitivas de los humanos, no solo en el grosor de su carne. Esa sería la primera vía, ¿no? Que, bueno, entraremos en ella más adelante. Y la segunda, que es de corte más humanístico, recupera las intensas discusiones sobre moral y eficiencia política de la dieta en el siglo XIX. Me centraré aquí en nociones contenidas en los trabajos de Nietzsche y Thoreau, en las que el acto de comer se convierte en una serie de transformaciones en las cuales la frontera entre lo interno y lo externo se difumina, ¿no? Y de ahí que vaya a decir lo siguiente: mi comida es y no es mía. Uno es y no es lo que come. Los cuerpos humanos y no humanos se recorporeizan en respuesta mutua. Aquí lo que va a querer decir es que esta concepción según la cual el humano se pone por encima de aquello que come, se pone como soberano, no es tanto así, sino que hay una relación más dinámica, menos vertical, tal vez más horizontal entre alimento y organismo que lo come, ¿no? Y va a brindar una aproximación a través de estas dos vertientes, ¿no? Pero antes de entrar en esas dos líneas, lo primero que va a decir Jane Bennett es ¿por qué, si la materia es comestible, en qué sentido es materia, ¿no? Para ello trae a colación una observación que hacen Ben Anderson y Divya Tolia Kelly, ¿no? Ellos nos dicen que hay dos sentidos principales en los que se entiende lo material, ¿no? El primero es la conocida ecuación directa entre materia y realidad física inmediata estática, ¿no? Diríamos que, bueno, algo es material en la medida en que se nos aparece en la inmediatez, aunque bueno, aquí ustedes podrían perfectamente dudar si esto que estoy yo aquí viendo es inmediato, y ya no digamos la cuestión más difícil de, bueno, ustedes que están viendo esto mediante una pantalla, se complica aún más porque ustedes están viendo píxeles, ¿no? Entonces, bueno, no nos compliquemos tanto la vida y pensemos en lo material como aquello que se nos aparece inmediatamente, aquello empírico, ¿no? Eso sería un primer sentido de lo material. Y después habría otro gran sentido que corresponde a la estructura social manifiesta que sobredetermina lo cultural, ¿no? Las condiciones materiales, que esto sería más asociado a la filosofía marxista y, bueno, materialista en un sentido, más amplio. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Nos dice Bennett que si el alimento es una materia comestible, es material, pero es un tipo de materia que se asocia más con aquello que Deleuze llama materialidad vagabunda. En una conferencia de 1979, Gilles Deleuze dicta una conferencia que se llama Metallurgy, Music, Husserl y Simondon. Menudo combo, es el combo que uno quisiera para sus fiestas. ¿Y qué es lo que dice Deleuze en esta conferencia respecto a la materialidad vagabunda? Nos dice Bennett: en la opinión de Deleuze, el metal y la metalurgia revelan el nomadismo de lo que tradicionalmente se ha concebido como forma expectante de la materia.
Aprovechando la noción del metal como conductor de electricidad, describe cómo el metal conduce materialidad a través de una serie de autotransformaciones. No como un movimiento secuencial desde un punto fijo a otro, sino como una sacudida de variaciones continuas con límites difusos. Los metales no se asientan para siempre en un determinado estado, las aleaciones sangran combinándose mutuamente, su eficacia no depende solo del momento de estabilidad. Una cierta incorporeidad no es incompatible con la capacidad para actuar o producir efectos vigorosos. Aquí está la cuestión. Si el metal es un conductor, no es tanto por su solidez, sino por la capacidad que tiene de autotransformarse. De ahí que hable de una cierta incorporeidad, ¿no? De esta vibración que es capaz de emitir, de comportar. Y por eso le interesa a Bennett hablar de la materialidad vagabunda, porque claro, si pensamos en el material, directamente se nos puede venir a la mente la solidez, ¿no? La materia como aquello sólido, aquello que se mantiene, aquello estable, pero dice que la materialidad también tiene esta característica de autotransformación, ¿no? Y esto interesa particularmente por la manera en que el alimento, tiene que ser consumido, tiene que adentrarse dentro de otro organismo, tiene que descomponerse en ese sentido, y deja de ser aquello, o si formalmente deja de ser aquello que anteriormente era, ¿no? Para incorporarse en un cuerpo. Y luego nos dice Bennett, Deleuze sostiene que la metalurgia desvela la vaga esencia de la materialidad como variación continua y continuo desarrollo de la forma. Los alimentos también revelan la inestabilidad, la vagabundería, la actividad de la materialidad. He ahí en qué sentido el alimento es una materia comestible. Posteriormente hay un subapartado que llama efectos y agentes. En este subapartado va a la cuestión científica de cómo ciertos alimentos, ciertas cosas comestibles tienen algún efecto, alguna injerencia sobre nuestro organismo. Pero para hablar de esto, en un primer lugar, habla de cómo hay un ejemplo demasiado notable, que es cómo la comida nos hace engordar, ¿no? Ese sería el ejemplo más evidente, pero también dice Bennett que por ser tan evidente, parece que no tiene una cierta legitimidad como un buen ejemplo de cómo la comida tiene una cierta agencia sobre nosotros, ¿no? O bueno, cómo mejor dicho, se vislumbra esta agencia. De ahí que recurre a otros ejemplos, ¿no? Nos dice lo siguiente: varios estudios recientes sugieren que los ácidos grasos omega 3, un tipo de grasa frecuente en ciertos pescados, puede hacer menos violentos a los prisioneros problemáticos, más atentos a los escolares distraídos y menos deprimidas a las personas con trastorno bipolar. A partir de ahí, dedico unos párrafos a mentar algunos ejemplos de estos estudios y cómo estos estudios dan cuenta de dichas afecciones, ¿no? Pero lo que le interesa a Bennett es lo siguiente, dice: resultados como estos, siempre objeto de posteriores estudios y variadas interpretaciones, apoyan la idea de que los lípidos tienen el poder no solo de dilatar la carne humana, de engordarnos, sino también de inducir los estados de ánimo humanos, las formas de socialización y los estados mentales. Ahora, aquí lo que va a interesar es esta anotación que hace Bennett. Dice que en todo caso, si por ejemplo estas grasas tienen algún efecto sobre nosotros, este no es un efecto de índole mecánica, ¿no? Podríamos sintetizarlo con una frase muy común que es que cada sustancia reacciona de manera diferente en un cuerpo y en otro. No tiene el mismo efecto la medicina en una persona que en otra. Varía bastante. Y esto le interesa a Bennett porque nos viene a decir que estas afecciones no son mecánicas y de ahí que tampoco sean del todo predecibles, ¿no? Nos dice, es más plausible que esté en juego una causalidad en desarrollo, grasas específicas actuando de forma variable en cuerpos diferentes y con intensidades diferentes, incluso dentro del mismo cuerpo en momentos diferentes. Pueden producir pautas de efectos, pero no en formas absolutamente predecibles. Y en ese sentido es bastante interesante que nos dice el ensamblaje agente en el que personas y grasas son participantes debería concebirse como un sistema no lineal.
Aquí es interesante porque ya vemos que el ensamblaje lo conforma tanto el organismo que come como aquello que es comido, ¿no? Y nos dice que este ensamblaje se comporta como un sistema no lineal. Vamos a ver qué quiere decir esto. En un sistema lineal, el efecto último de la acción combinada de dos causas diferentes es meramente la adición de los efectos de cada causa tomados individualmente. Pero en un sistema no lineal, añadir una pequeña causa a otra que está ya presente puede producir efectos espectaculares que no tienen una medida normal de la amplitud de la causa. Ahí nos viene a decir que, por ejemplo, en el caso de estas grasas, su agencia sale lentamente a la luz al tiempo que el ensamblaje se estabiliza a sí mismo a través de la mutua acomodación de sus heterogéneos componentes. Y aquí viene una parte muy interesante porque vincula que esta materia comestible sería lo que Michel Serres llamaría un excitador térmico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este alimento no efectúa una transformación revolucionaria en el ensamblaje que entra. Al contrario, la hace cambiar de estado diferencialmente. Lo inclina, hace fluctuar el equilibrio de distribución energética. Lo irrita, lo inflama. Con frecuencia esta inclinación no tiene ningún efecto, pero puede producir algunos gigantescos por reacción en cadena o reproducción. Pensemos que el alimento no es más que esa gotita, pero claro, así como una gotita no puede suponer no puede suponer un incremento de volumen notable, una gotita, por otra parte, pudiera funcionar para colmar ese vaso que estaba a punto de caerse. Pudiera ser aquella chispa que genera ese desbordamiento, ¿vale? Y aquí nos va a decir algo bastante importante para lo que dirá posteriormente. Lo que cuenta como actor ya no es en adelante lo individual, sino los actantes en ensamblajes. Y ya habíamos dicho que ahorita, por lo menos, hemos visto que en el ensamblaje se constituye tanto por el organismo que come, como lo que es comido, ¿no? Entonces, eso sería el actor. Posteriormente, hay otro apartado que llama vegetales flatulentos, y este lo dedica a aquellos pensadores del siglo XIX que se interesaron por cómo la comida es capaz de producir alteraciones significativas, ya no en el organismo, sino en el temperamento de los individuos e incluso de las naciones. Uno de los ejemplos que ella cita y en los cuales se interesa es Nietzsche, ¿no? Nos dice que se ocupó de la capacidad de agente propia de la materia, no solo del alcohol y otras drogas, sino también de los alimentos. Ello incluye la capacidad de inducir lo que se podría llamar una espiritualidad corpórea. Y aquí cita un pasaje donde Zaratustra proclama lo siguiente: mi alimento viril surte efecto, mis dichos fuertes y sabrosos, y, verdaderamente, no los alimenté con vegetales flatulentos, sino con alimento de guerrero, con alimento de conquistador, nuevas ansias desperté. Ahora, ella nos dice, o señala este punto, en el que el alimento de guerrero, que pone entre paréntesis y entre signos de interrogación, carne cruda, llama la atención de que este alimento de guerrero, por sí mismo, no hace al guerrero, ¿no? Sino que en todo caso, si hay una especie de potencia que se activa mediante ese alimento de guerrero, tiene que ver por cómo hay un ensamblaje que le es propicio. Y luego menciona lo que ya había sugerido anteriormente, la efectividad de un alimento varía de un cuerpo a otro, ¿no? Entonces, nos dice, Nietzsche plantea un punto similar cuando escribe que la comida de guerrero, si va a producir guerreros, debe unir sus fuerzas al conjunto pleno de otros actantes. Y nos dice, de nuevo, se inclina hacia un tipo de ensamblaje y no hacia lo individual. Y ahora, aquí también hay un giro interesante porque ya habíamos dicho que esta agencia se da en el ensamblaje, pero se añade una capa más a qué conforma este ensamblaje. Nos menciona que un alimento material, como la cerveza, activa sus poderes en presencia de artefactos culturales, periódicos, política, óperas. Estos últimos conforman lo que Donna Haraway llamaría actores materiosemióticos, que son híbridos de sonidos, pensamientos, símbolos, esperanzas, afectos y materia física.
De ahí que nos diga que cualquier ciencia nutricional no solo tiene que tomar en cuenta los efectos físicos y químicos, sino que también tendría que tener en cuenta estas cosas que ella llama como que se ven menos materiales, pero que están ahí presentes, como esta cuestión social, política, cultural, podríamos decir incluso histórica y tal vez económica, ¿no? Entonces, a propósito de lo que había, bueno, a ver, para que quede un poco más claro, pensamos en algo tan burdo como la cerveza, ¿no? Para que la cerveza tenga este efecto de emborrachamiento, tiene que tener un medio propicio, un ensamblaje propicio. Y ese ensamblaje que le pudiera ser propicio sería tal vez un cuerpo humano, ¿no? Para que la cerveza tenga la capacidad de emborrachar, tendría que entrar en contacto con un cuerpo susceptible de emborracharse. Y ahora, habría que pensar que en el ensamblaje no solo está ese cuerpo, sino que también está una serie de valores, de historia, de sentidos que conforman a ese cuerpo, a ese humano que está siendo emborrachado. Espero que esto no sea rebajar mucho lo que está diciendo, lo que está diciendo Bennett, pero bueno, para que ilustre de alguna u otra manera, ¿no? Ahora, lo que le interesaba a Nietzsche, justamente a partir de estos planteamientos, es cómo se podía hacer un programa alimenticio, una especie de dieta que pudiera suscitar algunos efectos para algún pensador, ¿no? Es decir, ¿qué podía suscitar? ¿Qué tipo de dieta podía suscitar una especie de fortaleza para el pensar, ¿no? Lo que Bennett rescata es que al otro lado del mundo había otra persona que tenía intereses similares a los de Nietzsche, ¿no? Y es Henri Thoreau. Aquí es interesante que Bennett nos comparte una anécdota que escribe Thoreau, ¿no? Él dice que vislumbraba una marmota cruzándose sigilosamente en mi camino y sentí un extraño estremecimiento, un feroz placer, y estuve fuertemente tentado de agarrarla y comerla cruda. Nos especifica: no es que estuviera hambriento en ese momento, a no ser por el estado salvaje que ella representaba. Ahora, aquí en esta anécdota que escribe Thoreau, a partir de ella, bueno, se le antoja esta marmota y él se pregunta si esa animalidad es capaz de introducirse en su cuerpo y cómo es posible. Bueno, le viene una idea, pues claro, que podría pensarse obvia y dice, bueno, tal vez la clave está en comer marmota y así yo pueda hacer más fuerte mi imaginación, ¿no? Entonces lleva a cabo una especie de investigación muy práctica y dicha investigación práctica le lleva a lo que él llama como una objeción práctica. Se da cuenta que comer carne de este tipo no le hace más fuerte su imaginación, sino que por el contrario incluso la reduce, ¿no? Entonces empieza a preguntarse por ejemplo, cómo tal vez comer bayas pueda suponer una alternativa para propiciar su imaginación, ¿no? Lo que rescata, bueno, más que lo que rescata, lo que destaca, mejor dicho, Bennett de esto es como Thoreau básicamente le está dando como cierta importancia a aquello que está consumiendo. Es decir, cómo no está partiendo de esta concepción en la que él como organismo que come es una especie de, nuevamente, soberano, sino que le está dando la atención necesaria a aquello que está comiendo, ¿no? A ver si lo podemos encontrar de manera más clara, ¿no? Dice: Thoreau permite que la indómita vitalidad de las cosas, incluyendo los alimentos que come, aflore de manera que le haga estar mejor, más delgado y más sano. Él participa y ayuda a mantener un ensamblaje, una reluciente red de materialidades sólidas y frágiles. Pero si lo no humano tiene capacidad agente, su encarnación y potencia están influidas por índole de los ajustes humanos con la materialidad. Ahora, a todo esto, Bennett se va a preguntar por un tipo de movimiento que surgió en Italia en 1986 y se conoce como slow food.
Les quiero leer aquí una parte de su manifiesto que Bennett cita. Slow Food se dedica a la administración de la tierra y a la producción ecológicamente responsable de alimentos, al restablecimiento de la cocina y la mesa como centros de placer, cultura y comunidad, a la recuperación y difusión de la cocina de temporada tradicional, a la creación de una globalización colaborativa, ecológicamente orientada y honesta, y a vivir un ritmo de vida más lento y armonioso. Lo que comenta Bennett es lo siguiente. El programa Slow Food implica no solo tomarse el tiempo de preparar y saborear la comida, sino también de reflexionar sobre las circunstancias económicas, laborales, agrarias y de transporte que preceden a su llegada al mercado, en consonancia con un acercamiento a las cadenas de mercancías que relata la biografía de un producto alimenticio y rastrea los vínculos que conectan a personas y lugares en diferentes puntos a lo largo de la cadena. Ahora, Bennett le da un punto, una palomita a este movimiento, pero critica lo que hay de fondo y nos dice Bennett que si lo vemos de una manera más profunda, no hay una gran diferencia en lo que decía Leon Kass al principio del texto y cómo conciben los slow fooders su consumo. Nos dice Bennett que en el fondo predomina la misma lógica según la cual hay una relación de poder, podríamos decir, entre el organismo que consume y aquello que consume, ¿no? Ella lo menciona de esta manera. Su debilidad puede residir en sus lealtades antropocéntricas, su tendencia, compartida con Kass, a concebir los alimentos como simple recurso o medio. Entonces, lo que pregunta esta Bennett al final de este artículo será lo siguiente. ¿Qué sucedería si movimientos como Slow Food alcanzaran un sentido más amplio de la vitalidad activa de los productos alimenticios? Si una imagen de materia inerte ayuda a estimular un consumo agresivamente derrochador y dañino para el planeta, de la misma forma, una materialidad experimentada como una fuerza viva podría animar una actuación pública más ecológicamente sostenible. Y nos dirá, el alimento como material inversora es también un actor. Participa en lo que nos convertimos, es una de las muchas fuerzas agentes operativas cuando nos ocupamos en cuestiones como qué comer, cómo conseguirlo y cuándo detenernos. Y bueno, hasta aquí la lectura. Espero que no haya sido muy chata de mi parte. Tal vez alguien que estuviera especializado en comida podría exprimir más esta lectura. Pero al menos esto nos sirve para volver a la pregunta que planteamos al inicio. ¿Podemos comer imágenes? Ok, hay que pensar dos cosas. Número uno, parece que por lo que dijo Bennett, es posible pensar en que sí podemos comer imágenes, ¿no? Hay que tomar en cuenta todos los hallazgos que encuentra y es número uno que esta materia comestible tiene más fuerza y más vida, más vitalidad de la que se pensaba en principio. No está ahí solamente como una especie de stock. Un amigo que tengo, Jan Garduño, que si está viendo esto le mando un saludo. Él retoma este concepto de Heidegger, me parece que de alguna de sus conferencias, donde menciona que no sé si lo dicen estos términos, probablemente no, tal vez lo estoy simplificando de más, pero que la humanidad ha visto a la naturaleza como stock, es decir, como algo que está ahí dispuesto, listo para ser explotado por el trabajo humano, ¿no? Ahora, lo que nos viene a decir Bennett es que, muy diferente a lo que pensaríamos, la comida tiene bastante potencia, mucho más de la que imaginábamos. Y en ese sentido, cambia un poco nuestra manera de pensar el acto de comer, ¿no? Nosotros no somos tan soberanos como pensábamos, no tenemos una jerarquía como se pensaba, sino que es más bien una relación, no sé si el término aquí está bien empleado, pero creo que puede ilustrar, sería una relación de tipo más rizomática o al menos más horizontal, o claro, nosotros no somos más que algo
que forma parte de un ensamblaje, ¿no? Eso es lo que vendría a decir. Y en este sentido estaría muy interesante pensar en que sí podemos comer imágenes y que este acto de comer imágenes no implicaría un dominio de nosotros hacia ellas, ¿no? Ahora, también habría que posteriormente checar estos planteamientos de la iconofagia, ¿no? Según los cuales bueno, comemos imágenes, pero también ellos nos comen. Y la idea no se trata de pensar en el dominio de uno u otro, sino más bien pensar en la interrelación. Creo que para eso nos serviría. Ok, pero vayamos a las implicaciones de si podemos comer imágenes, ¿no? Podemos decir que existe una analogía entre el binomio de chatarra saludable y espectáculo e imágenes críticas. Ok, recordemos que este movimiento de slow food se opone a la McDonaldización, ¿no? Y creo que en ese planteamiento hay un binomio, ¿no? Comida chatarra, comida saludable, ¿no? Y esto podríamos nosotros ocuparlo para establecer una analogía con imágenes de espectáculo y aquello que han llamado imágenes críticas, ¿no? Imaginemos esto, ¿no? Si lo pensamos de esta manera, podríamos decir que podríamos hacer una especie de dieta para tener una imaginación más sana y más fuerte, ¿no? Si la imaginación es de manera digestiva, podríamos llevar una dieta, ¿no? Y una primera opción diría esto, ¿no? Bueno, pues no hace falta más que consumir las imágenes más saludables para que nuestra imaginación esté fuerte, esté saludable. Pero se olvidaría de un elemento importante, ¿no? Y es la cuestión del balance de la dieta, ¿no? Entonces, podría existir una postura más refinada que vendría a decir que sí necesitamos una dieta, pero no una dieta rigurosamente crítica y rigurosamente saludable, sino más bien balanceada. Que de vez en cuando no está mal que coma un poco de chatarra, ¿no? Y también esa propuesta más sofisticada diría que en todo caso habría que ver hacia qué cuerpo se está dirigiendo esa dieta, ¿no? Pero claro, aquí surge un problema y es que realmente podríamos establecer esta clasificación tajante entre imágenes críticas e imágenes saludables. No lo sé, yo dejo abierta ahí la cuestión y creo que para responder esa pregunta después podríamos leer un texto de Carlos Pereda, el filósofo mexicano. Tiene un texto que se llama Las patologías de juicio y me parece que ahí podemos obtener algo al respecto, ¿no? Ahora, ok, esto sería en dado caso de pensar de que la imaginación es digestiva. Pero ahora, el hecho de que podamos comer imágenes, que vimos que es viable pensar que podemos comer imágenes por la manera en que Bennett nos dice que nos podemos relacionar con ellas, o nos sugeriría. Lo que yo pensaría de manera preliminar es que el hecho de que podamos comer imágenes no significa que así trabaje la imaginación. Es decir, la metáfora, o como ustedes lo quieran, la idea de que podemos comer imágenes nos hablaría más bien de nuestra relación y no necesariamente de la imaginación. Podemos dejar para otro momento la manera en que opera la imaginación. Pero en todo caso, al menos por estas cosas que ensayamos, me parece que la metáfora sirve más bien para explicar nuevamente nuestra relación con las imágenes. Ok, y aquí lo que también me interesa es lanzar la pregunta hacia el movimiento de Slow Food, ¿no? Que nos decía Bennett que a muy grandes rasgos sugiere una manera más consciente de involucrarnos con aquello que comemos. Yo creo que a este movimiento de Slow Food se le podría hacer una crítica muy similar a la que Rancière le hace a una cierta idea de arte crítico, ¿no? Vayamos allá. Rancière nos dice que hay una concepción de arte crítico, ¿no? Este arte crítico es un arte que tiene como objetivo producir una nueva percepción del mundo y por lo tanto crea un compromiso con su transformación. Y luego nos dirá que bueno, esta concepción está bien, pero tiene un pequeño problemita y es el siguiente.
No hay ninguna razón por la que el choque de dos formas heterogéneas de lo sensible deba brindar una comprensión del estado del mundo, y no hay ninguna razón por la que la comprensión de este último deba provocar la decisión de cambiarlo. Aquí podríamos decir, dirigiendo una crítica similar a la que ejecuta Rancière, que el movimiento de Slow Food comparte algo con la idea de imágenes críticas o de arte crítico, y es que aquello que puede suscitar se ve como algo necesario. No sé si se entiende. Pensemos en las ideas de imágenes críticas. Cuando se habla de imágenes críticas, se piensa en que éstas pueden suscitar un cierto movimiento, nos pueden suscitar un cierto despertar, ¿no? Un cierto shock que nos haga levantarnos de esta ensoñación. Y bueno, eso nos llevaría a actuar de una determinada forma, ¿no? Lo que diría Rancière es que no necesariamente tiene que pasar eso. Pero precisamente ahí radica en la idea de arte crítico, en que piensa que necesariamente eso va a suceder. Y nada más quería traer esto a colación porque creo que sí puede haber una analogía muy interesante entre el slow food y la idea de arte crítico. Creo que esta analogía nos puede servir para entender cómo se piensan las imágenes, o mejor dicho, ciertas imágenes, ciertas taxonomías de las imágenes, ¿no? Y bueno, solo para redondear la cuestión, esta es mi respuesta preliminar. Digo que no es definitiva, así que dense el chance de comentar lo que quieran. Mi conclusión sería la siguiente. Si podemos comer imágenes, esta acción, esta actividad, no corresponde directamente a la imaginación, sino que en todo caso nos habla por cómo las imágenes nos tocan y las tocamos, ¿no? Pero yo dejaría abierta la cuestión de cómo funciona la imaginación, y tal vez para en algunos videos posteriores podamos traer y comentar la lectura de Imaginación Material de Andrea Soto Calderón para elaborar más al respecto. Ahorita solo quería plantear la cuestión y bueno, ver cuáles son las implicaciones y hacia dónde nos podía llevar. Y creo que bueno, hay cosas interesantes para pensar. Tal vez quisiera cerrar con un fragmento de Maurice Merleau-Ponty. Este textito, El mundo de la percepción, reúne una serie de cápsulas que Merleau-Ponty escribió y dictó para la radio francesa. Y es muy interesante por ciertas cosas que me parecen muy adelantadas y anticipan lo que serían los nuevos materialismos, ¿no? Y él pone este ejemplo de cómo la mano que se piensa dominante, al querer agarrar la miel, se da cuenta muy pronto que es la miel la que lo agarra él, ¿no? Y sería interesante, pues para tal vez un video posterior, pensar cómo algo similar sucede con ciertas imágenes, y también pensar una categoría algo así como de lo meloso. Tal vez ahorita ya estoy divagando mucho, tal vez ya llevo mucho tiempo hablando y es hora de callarme, pero quería cerrar con esta cuestión, ¿no? Nos dice Merleau-Ponty: las cosas no son simples objetos neutrales que contemplamos. Cada una de ellas simboliza para nosotros cierta conducta, nos la evoca, provoca por nuestra parte reacciones favorables o desfavorables, y por eso los gustos de un hombre, su carácter, la actitud que adoptó respecto al mundo y del ser exterior, se leen en los objetos que escogió para rodearse, en los colores que prefiere, en los paseos que hace. Y luego nos dice que nuestra relación con las cosas no es una relación distante. Cada una de ellas habla a nuestro cuerpo y nuestra vida. El hombre está investido en las cosas y éstas están investidas en él. Bueno, aquí tal vez criticaría a Bennett nuevamente que se supedita el valor de las cosas a lo antropocéntrico, pero nada, me pareció interesante para posteriormente ver si esto se puede desarrollar. Pero bueno, esto es todo por mi parte, espero que se encuentren bien y nada, les mando un abrazo y un saludo.